Entonces, damos hoy inicio al último tema del curso de diagnóstico 2. El tema se llama casos clínicos. Creo que por comentarios de compañeros de años superiores o incluso de compañeros que están repitiendo tercero, pues ya tendrán una idea de lo que se trata. Ya algo hemos adelantado en las actividades anteriores. En esta temática, pues ya vamos a incorporar los conocimientos de las temáticas que han aprendido incluso desde segundo año. Y además, como lo vamos a ver más adelante, vamos a tener que ya agregar la información del contenido de clases como prótesis fija, operatoria, periodoncia, etcétera. Esto es de una manera hipotética lo más cercano a la actividad clínica que ustedes van a desarrollar ya a partir del otro año. Así que tal como con las otras actividades que hemos tenido, hemos sido bastante lento, llamémoslo así, paso por paso, para que nadie se nos quede atrás, que todos vayamos comprendiendo bien de qué se trata esta parte de la ficha clínica, ¿verdad? Los casos clínicos. Así que también como obligatoriedad en cuanto a la parte formal del curso, es necesario que retomemos los objetivos y si ustedes ven, en este curso de diagnóstico 2, nosotros pretendemos que ustedes puedan ejecutar la anamnesis, que ya vieron con la doctora Hurtado, examen clínico, que lo vieron conmigo, y examen radiológico, que lo vieron con los profesores de radiología. ¿Con qué objeto hacemos esta anamnesis y estos exámenes? Para poder identificar que todo lo que encontremos esté, que podamos determinar en qué condición está. Así que después de esa identificación y análisis de lo que pueda aparecer en la boca, tanto en piezas dentales como en tejidos blandos y tejidos duros, vamos a poder diagnosticar algunas entidades. Las que ustedes ya conocen por estar en tercer año son estas lesiones que llamamos de diagnóstico inmediato. Estas tienen nombres precisos, son, llamémosle así, bastante comunes y ya ustedes tuvieron la oportunidad de verlas clínicamente y sabrán entonces que sí se repiten o sí aparecen con bastante frecuencia. Luego vamos a tener algunas entidades como la caries y enfermedad periodontal, que ya conocen ustedes por los cursos de segundo y su curso de periodoncia de tercero. A lo que vamos a acercarnos es a las patologías de los tejidos blandos. Y les digo acercarnos porque lo que vamos a llegar a hacer es la descripción de las lesiones que no tienen diagnóstico inmediato. Con base a toda esa información, vamos, una vez estén diagnosticadas las entidades, nosotros vamos a proponer un plan de tratamiento para resolver estos problemas de los pacientes. Así que esto es lo que nosotros pretendemos en el curso de diagnóstico 2 y como ven, ya casi todo lo han ido conociendo. Lo que nos queda entonces es prácticamente aterrizar en los diagnósticos y en la realización de una propuesta de plan de tratamiento. Entonces, ya como parte de este objetivo, específicamente tenemos estos objetivos. Tenemos que integrar conocimientos que han ustedes conocido, como les digo, de varias disciplinas,
para que podamos resolver casos clínicos hipotéticos. Todavía no estamos tocando pacientes externos, aparte de lo que hemos hecho en las prácticas. Esta resolución de los casos clínicos pues conlleva con mucha importancia que sepan cómo y en dónde se registra la información en la ficha de la facultad que conocimos ya meses atrás. Analizamos, resumimos y registramos toda la información que obtuvimos de la anamnesis. Vamos a poder deducir, interpretar, considerar, hacer anotaciones en la casilla que va hasta abajo de precauciones y cuidados especiales. Vamos a poder indicar, hacer algunas pruebas clínicas de laboratorio y si fuera necesario, hacer algún tipo de consulta o de referencia para que algún médico especializado o alguna institución intervenga en la salud integral del paciente. Entonces, como ven, ya poco a poco vamos a ir ampliando lo que hacemos. Ya prácticamente hablamos que en esta actividad del tema de casos clínicos, lo que hacemos es de la fase 1 a la fase 5. Ahorita progresivamente han hecho con la doctora Hurtado unos casitos solo de fase 1. Ya, por ejemplo, hace 2 semanas hicimos lo de la fase 2, que al fin está ya calificado. Esta nota va a aparecer publicada quizás hoy más tarde. Y ya mañana tenemos la actividad de fase 1 y 2. Entonces, si ven, paso a paso los estamos llevando a que puedan resolver casos hipotéticos, que es lo más cercano que tenemos a una práctica con pacientes. Entonces necesitamos que estén ustedes bien pulidos para cuando les toque trabajar con pacientes. Esto es lo más similar a los laboratorios que han hecho en periodoncia, a los laboratorios que han hecho en operatoria, donde en taipodontos ustedes han practicado antes de tocar a un paciente. Entonces nosotros tenemos estas actividades similares en las que hipotéticamente les presentamos a un X paciente, ¿verdad? Entonces, también acuérdense que es tan importante identificar las anormalidades, cómo registrarlas correctamente, en dónde corresponde en la ficha. Ya saben que hay espacio para las lesiones de tejidos blandos y tejidos duros, hay un espacio para las lesiones radiológicas y ya vamos a ver esta segunda página de la ficha, donde vamos a registrar los diagnósticos y donde vamos a enlistar una propuesta de plan de tratamiento integral adecuado para cada paciente. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Alguien que me diga si me están escuchando? Sí, doctor, todo bien. Muchas gracias, Gabriela. A veces nos falta, aunque sea el eco, pero gracias, Fernanda. Entiendo que vamos bien. Voy a salir un ratito para ver cómo están en el YouTube, si hay alguna inquietud. Bueno. Bueno, tenía una tercera diapositiva con objetivos y están relacionadas al plan de tratamiento. Acá tenemos que tener claro, tal como decía el objetivo anterior, donde debemos de proponer una resolución de los problemas de una manera individualizada. Para cada paciente vamos a tener que proponerle lo mejor.
lastimosamente, en estas actividades clínicas, hipotéticas, nos vamos a tener que enmarcar un poco y más que todo restringir a como muchas cuestiones como obligatorias que se tienen que hacer, porque no sería como muy producente que tuviéramos muchas posibilidades hipotéticas para cada uno de nuestros pacientes. Esto lo vamos a tener que discernir perfectamente cuando estemos trabajando con un paciente real. Ahí sí tendremos que considerar el color de sus encías, el grado de pulimento que tengan sus restauraciones, su índice de placa dentobacteriana, o biofilm, como se llama desde hace unos años. Y entonces, todas estas, para estas actividades van a estar regidas por algunas como normas donde lastimosamente los tenemos que encerrar un poquito. No les podemos dar mucha libertad a que hagan ustedes propuestas de repente con muy buenas intenciones y posibilidades, pero con fines de evaluación necesitamos restringirnos a algunas cuestiones que van a ser más dogmáticas que otra cosa, ¿verdad? Así que para poder hacer estas anotaciones, ya saben ustedes que utilizamos la ficha oficial de la facultad. Hemos estado utilizando esta primera página a través de fotocopias. Esto se hace así para que ahorremos un poco en cuanto a recursos de la facultad, ya que si usáramos las fichas completas, las que están en verde, pues desperdiciaríamos mucho papel porque no se utilizan las otras 3 páginas. Entonces, por de pronto, vamos a utilizar estas fotocopias. Para la actividad de mañana a las 7:30 vamos a utilizar esta fotocopia. Así que lo que sí vamos a poder hacer es, a partir de ahora, tengan a la mano fotocopias con impresión de los 2 lados, o sea, la página 1 y la página 2, porque sí vamos a empezar a trabajar con esta parte. Vamos a tener que saber qué se registra en la parte de diagnósticos, acá abajo a su izquierda, y cómo se hacen las anotaciones en estas columnas de plan de tratamiento. Lo que no vamos a utilizar nosotros es este odontograma, en donde se ven las imágenes de de las 32 piezas permanentes y de las 20 primarias, y donde se registran, o se debería registrar, todos los hallazgos que ya fueron indicados en periodo 11. Nosotros vamos a quedarnos con esta parte inferior izquierda de diagnósticos y la del plan de tratamiento. De esta primera página ya sabemos que yo creo que por las actividades que he calificado, yo creo que ya se saben manejar. Quizás valga la pena retomar que más de algún alumno, bueno, varios alumnos se han confundido, por ejemplo, hacer anotaciones acá en el espacio de evaluación clínica, y han empezado a anotar, por ejemplo, las anotaciones de la historia odontológica. Pero es comprensible que entre el estrés de la actividad o lo que sea, se confundan, o que en vez de poner en rojo las precauciones hasta acá abajo, las pongan en el espacio de evaluación röntgenológica. Hay que tener cuidado porque a partir de ahora ya vamos a empezar a hacer anotaciones en esta casilla o en este espacio de evaluación röntgenológica. De ahí estas serían las únicas observaciones que les podría dar con respecto a lo que hemos estado calificando. Así que esta primera página ya la utilizan bastante bien. Ya le dije que esta parte no la utilizamos en cuanto al odontograma, ni tampoco estas otras columnas que dicen
cambios menores en el plan de tratamiento. Esto ya lo utilizan ustedes cuando en la clínica, pues, se dan cuenta que en vez de poner un sedante de fosas y fisuras, era una amalgama clase 2 semi-OD. Entonces, esto sí se puede registrar en estas columnas, pero para nuestra práctica no la vamos a utilizar. La otra hoja que sí vamos a requerir es esta de radiología. Están acostumbrados ya a usarla. Vi que la usaron para los ejercicios con la doctora Melgar. Y ya saben que aquí sí valga la observación que la usamos solo de borrador y que para trasladar la información a este espacio de evaluación regenológica se debe de hacer en el orden en que aparecen acá las entidades, estas, llamémosle también como lesiones de entidades de diagnóstico inmediato, ¿verdad? Estas llevan este orden y así las registran ustedes allá en la ficha clínica. Esta hoja la conocieron también en las primeras actividades. Es una hoja, perdón, esta no es la que vamos a conocer. Me comprometo a enviarles la nueva, la actualizada, porque hasta el año pasado utilizamos esta. Es una hoja para que ustedes, cuando ya tengan al paciente ubicado en la clínica, con todo su instrumental, empiecen como a hacer un borrador de las propuestas. ¿Eso qué significa? Pues con suficiente aire y limpieza de las superficies dentales, designarán o asignarán un tratamiento a cada una de las piezas. Es bueno que ustedes se vayan acostumbrando a ir evaluando a su paciente en orden, de la pieza 1 a la 32. Entonces, si ustedes ven una caries oclusal, pues tendrán que poner, por ejemplo, en la corona, que lo que van a hacer va a ser una amalgama. Una amalgama, ay Dios mío. Déjenme un segundito. Una amalgama clase 1 oclusal. ¿De acuerdo? Y a poquito vamos a ir aprendiendo a usar esta nomenclatura y estas hojas. Lo que no vamos a utilizar va a ser esta casilla de tratamientos preliminares. Esto es algo que se puede usar cuando ustedes tengan algún paciente real, en donde no saben qué asignarle como tratamiento a una pieza, ya sea porque tenga mucha caries, ya sea porque tiene una corona mal adaptada o que sea una corona provisional o lo que sea. Entonces es necesario indicar algunos tratamientos para que se remueva la caries o para que se haga un provisional adecuado. Entonces ustedes tendrían que quitar una corona vieja, hacer los cortes en tejido sano, etcétera, con todas las indicaciones que ustedes ya saben, antes de decidir lo que le van a proponer a esa pieza. Pero nosotros ahorita en tercero no la vamos a utilizar. Como ven, tenemos otro espacio de diagnósticos. Acá vamos a colocar pues, las condiciones y tal vez se les va quedando ahí, que en diagnósticos integrales vamos a registrar el nombre de las condiciones que van a requerir de un tratamiento. Vamos a poner muchos ejemplos, vamos a estar trabajando en esto y les voy a enseñar una forma fácil de que podamos registrar todos los diagnósticos. Entonces, luego pasamos a la parte de tratamientos globales, donde se coloca el nombre de las disciplinas
que van a intervenir en el plan de tratamiento del paciente. Creo que en la hoja nueva que hice para este 2022 ya no ocupamos espacio en esto. Así que le estoy poniendo una X, pero permítame que se las comparta y empecemos a trabajar con ella. En observaciones podrán anotar pues cualquier cosa que no quepa en los cuadros de arriba y que convenga tener el registro de la información allí. No platiquemos mucho de esto porque, como les digo, sí hice una nueva para este año. Así que, entrando a la parte de los casos clínicos, nosotros ya mañana estamos listos para esto. Con la doctora Melgar ya están listos para hacer esto. Con periodoncia ya llegaron a esto. Así que casi estamos listos para hacer casos clínicos de la fase 1 a la 5. Pero, ¿qué es lo que nos falta? Saber un poco algunas generalidades, como les decía, que tenemos que dar para poder hacer estos planes de tratamiento. Y con las disculpas del caso, lo vuelvo a repetir, tenemos que limitarnos, tenemos que encasillarnos con algunas cuestiones que van a ser muy rígidas, ¿verdad? Ya me van a entender lo que quiero decirles. Pero es con fines de que todos vayamos en la misma línea, que sea más uniforme la calificación y que, sin embargo, necesito hacerles la llamada de atención acá de que esto es única y exclusivamente para las actividades de tercero. Como bien decíamos antes, cuando ya tengamos un paciente real, vamos a tener que utilizar muchos más recursos para hacer o proponer un plan de tratamiento ideal para ese paciente que ustedes tienen en sus manos. Esto, entonces, quisiera que lo apuntaran bien, que hicieran una gran anotación, pero que se lo lleven y lo apliquen cuando ya estén en cuarto año. De todas maneras, lo voy a repetir, les voy a decir, no olviden que los planes de tratamiento en cuarto año se individualizan de una mejor manera y se toman en consideración las condiciones propias de el paciente y de cada pieza del paciente y de la cantidad de saliva del paciente y de la cantidad de bacterias del paciente, etc. Entonces, con esto, espero que podamos ya entrarle a la parte de la fase 5. Espero terminarla en unas pocas diapositivas, que veamos los primeros casos de fase 3 y de fase 5, para que después ya podamos sumar y podernos hacer casos de la fase 1 a la fase 5. Espero me vayan siguiendo. Espero que algunos seguro ya se han aburrido porque vamos demasiado despacio, pero la intención es que todos vayamos comprendiendo qué es lo que vamos a hacer. Así que, ¿tendrán alguna duda ustedes al momento? ¿Quieren que platiquemos algo de lo del examen de mañana? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahorita acabo de recibir ya las distribuciones de la hoja de trabajo de mañana. Se las hago llegar en un momento. Van a ser 6 salones. Ya saben que por las listas se presentan ustedes al salón. Va a empezar a las 7:30. Debe de durar, yo diría que no más de 50 minutos. Empiecen a medir y a trabajar con tiempos, porque ya como ven, vamos sumando, ¿verdad? Ahorita para esta fase 1 y 2, 50 minutos. Pensando en que cuando tengamos
casos de la fase 1 a la fase 5, nos vamos a llevar hora y media. Van a ser actividades cansadas. Permítame, hay una pregunta acá. La actividad de mañana vale 4 puntos de zona. La secretaria se quedó trasladando las notas de la fase 2 al cuadro de zonas. Alguien me preguntaba si podía compartirles cómo van en este cuadro de zonas. El viernes a última hora me dio tiempo de verlo. Sí, ya está bastante lleno el cuadro. Yo diría que la mitad ya está dada. Así que si me autorizan, pues con mucho gusto yo les hago una compartición de ese Excel donde están todos los alumnos y todas las actividades que conforman el curso de diagnóstico 2. ¿Algo más? Pues no. Entremos entonces a esta parte de la fase 5, en la cual vamos a hacer o vamos a aterrizar en la emisión de diagnósticos y un plan de tratamiento. Esto es lo que llamamos entonces la fase 5. Quizás valga la pena ahorita hacerles ver y que ustedes retomen que estas fases, como ven, se numeran con números romanos. Todavía ha habido más de alguno ahí que está poniendo los números arábigos. Estas fases son numeradas con números romanos. Para esta parte de fase 5, les envié este documento. Les compartí, si ven, no es muy grande, son 2 páginas, pero como que traté de condensarles lo que necesitamos manejar para hacer estos planes de tratamiento. Sí me interesa que lo lean, que entiendan que hay una forma, un orden en el que vamos a proponerle la resolución de esos problemas a cada uno de nuestros pacientes y que pueden existir algunas posibilidades, algunas variantes, a pesar de que ya les dije que esto es sumamente rígido con fines de evaluación, sí se ha aceptado y el caso o algunos casos dan para que haya alguna posibilidad de alterar el orden. Pero ya me van a ir entendiendo cómo es esa flexibilidad que nosotros manejamos. Quizás si ustedes leen el segundo este párrafo que les estoy señalando ahí, es el que quiero que en verdad se lleven grabado. Porque si quieren, tómense un minuto para leerlo. Perdón, lo voy a poner mejor la lupa. Ese. Entonces, nosotros ahorita en tercer año tenemos que usar los recursos que ustedes manejan, pero en cuarto año hay que sumarle más factores. Como les decía, la individualidad de cada paciente y los conocimientos que ustedes tienen. Lo que sí me voy a permitir es abusar un poco de esta cantidad de conocimientos que ustedes tienen y vamos a tener que tratar
o proponer tratamientos a muchas piezas y en muchos casos de tratamientos de canales. Ahorita se los dije así, como tratamiento de canales, porque ustedes no han entrado a ver nada de endodoncia. Esto corresponde al primer semestre de cuarto año. Entonces, vamos a empezar a dar algunas indicaciones, como les digo, con esa rigurosidad que es necesario para que podamos trabajar estos casos. Entonces, vamos a aprender, por ejemplo, cuándo vamos a indicar hacer un tratamiento de conductos radiculares, que lo vamos a abreviar como un TCR. Ya no vamos a hablar de canales porque eso lo dice un paciente externo. Nosotros en la facultad nos referimos a esto como tratamiento de conducto radicular o TCR, ¿verdad? A veces es más fácil solo decir un TCR. Entonces están explicadas las condiciones en las que vamos a proponer hacer un TCR. Pero como ven, no quisiera adelantarme mucho y preferiría que ustedes lo leyeran y que la siguiente actividad, que si no estoy mal la tenemos el jueves, podamos resolverles dudas. Entonces están dadas acá estas, con estas normas, llamémosle así, para que con fines de evaluación podamos hacer más fácil la calificación. Para los del año pasado, los que nos acompañan por segunda vez, sí quisiera hacerles una observación. Como ven, antes, posiblemente con el documento que ustedes tenían, a las piezas que se les proponía hacer un TCR, inmediatamente después, y eso también va a ser una obligatoriedad para los alumnos que nos están escuchando por esto por primera vez, es una obligatoriedad que después de un TCR se haga un tratamiento que empiece la restauración de esa pieza. Entonces, años atrás, solo poníamos, bueno, años atrás poníamos el TCR y luego poníamos de manera obligatoria un formadentina. Se actualizaron conocimientos y se actualizaron tratamientos que se pueden hacer en la Facultad de Odontología y en vez de hacer formadentinas, que son los postes colados, ¿sí? De los cuales todavía tienen ustedes requisitos que presentar. O sea, supongo que si los hicieron en el laboratorio, van a tener que ser en sus pacientes todavía un poste colado. El asunto es que muchas piezas se pueden restaurar después de un TCR con un poste de fibra de vidrio más un núcleo de resina. ¿Sí? Pero esto va a depender de las condiciones individuales de cada pieza. Lo voy a tachar, lo voy a borrar, porque en su momento, para el año pasado todavía, dejamos que después de un TCR, ustedes asignaban un poste. Pero el problema, y otra vez vuelvo a hacer acá una observación, es que se grababan mucho estas actividades de tercer año y en la clínica, ya con el paciente, inmediatamente le ponían a una pieza que requería TCR, le asignaban inmediatamente un poste.
ya sea colado o de fibra de vidrio con núcleo. Entonces, no de una manera formal, pero sí por comentarios y alguna comunicación con profesores, se escucha la queja de que los alumnos a todas las piezas le quieren poner poste. Entonces, aquí la observación y la llamada de atención para ustedes es que deben de recordar que esta restauración de las piezas tratadas endodónticamente es muy, muy individualizada. Va a depender de cuánta estructura se haya perdido en esa pieza en la que están haciendo el tratamiento de conductos. Entonces, para tratar de que no lleguen con el chip, con esta información muy bien en la punta de la lengua y que a todo le pongan TCR y poste, hoy solo con el afán de que lleven hasta cuarto año la mente un poquito más abierta, vamos a tener que ponerlo así. Vamos a tener que asignar un poste y, como bien dice ahí, y o un muñón de resina compuesta. Así que esto, como les digo, es casi a solicitud de, no formal, pero sí una solicitud por comentarios y algún tipo de observaciones que hacen los profesores de la clínica para que tratarles de borrar esto que hacemos en tercer año y que está bajo mi cargo. Entonces, sí quisiera yo, estoy interviniendo para que hacerles ver primero la individualidad de cada paciente, de cada pieza, y que para que no llevemos muy grabado lo del TCR y poste y corona, pues que podamos hacer un TCR, un poste y un muñón de resina. Lo que sí vamos a dejar, y esto también va a ser de una manera temporal, va a ser que a estas piezas tratadas con endodoncia las vamos a restaurar con, aparte del poste y el núcleo, con una corona. Acá les vuelvo a hacer la observación de que esto es para tercer año. Y aprenderán ustedes en sus cursos de cuarto que también se pueden hacer unas restauraciones que se llaman incrustaciones. Estas incrustaciones, pues para que lo entiendan y lo visualicen, pues podrá ser media corona, ¿sí? Una pieza que no forra por completo al tejido dental, sino que solo se coloca prácticamente en la mitad de la pieza. Ya lo aprenderán de una mejor manera y con toda la técnica e información necesaria en cuarto año. Entonces, no solo hay coronas para restaurar las piezas con TCR, sino que también hay incrustaciones. Pero ya empezarles a poner acá que también vamos a hacer una incrustación, va a ser muy complicado para su nivel de académico en tercer año. Así que como una norma dentro de esa rigurosidad que necesitamos para evaluar, vamos a pedirles que pongan como restauración de una pieza que ha sido tratada endodónticamente el poste y o núcleo o muñón de resina y una corona. Sabiendo desde el día de hoy que se podría restaurar, por ejemplo, hacer el TCR, un muñón de resina sin el poste y poniendo una incrustación. Espero haya quedado claro este punto y más que todo llevarnos en la mente que conforme
cabal, conforme vayan adquiriendo ustedes estos más conocimientos, tal como dice este párrafo, ustedes pueden y deben de proponer mejores tratamientos a su paciente eh, individualizado. En esta diapositiva que viene está resumido lo que dice estos 8 puntos que están acá. Así que no dejen de leer el documento y apunten sus dudas para que las resolvamos en la próxima clase. Pero tenemos esta diapositiva donde, de manera resumida, tenemos, digamos, estos rubros ordenados con una idea, una filosofía biológica de cómo atender los problemas de los pacientes. Humanamente, atenderemos como paso número 1 todas aquellas condiciones que el paciente traiga con sintomatología dolorosa. Es muy obvio que esto va a ser muy frecuente. Ustedes bien sabrán que un paciente busca la atención odontológica cuando duele. Entonces, también, pues, por supuesto que no podemos cerrar los ojos y ponernos a pensar en otra cosa antes de atender el dolor del paciente. Así que, como paso 1, le daremos tratamiento a las condiciones que tengan sintomatología dolorosa. De esto, quizás solo agregar que existen grados de dolor. Ustedes ya vieron que incluso en el cuadro de dolor dental, en la historia odontológica anterior, ustedes pueden poner en algunas casillas que la intensidad es leve, que la frecuencia es intermitente, etc. Eso va a ser un dolor leve e intermitente, va a ser muy diferente a un dolor severo y constante. Se los digo porque con base a estas características del dolor, ustedes pueden decidir qué condición voy a poner en el número 1 o en el número 2. En este caso que les estoy poniendo 2 piezas con diferente tipo de dolor. O sea, van a tener que discernir cuál es, dentro de este rubro de atención de la sintomatología dolorosa, ustedes van a tener que decir cuál va de 1 y cuál va de 2. Cuando ya no hay condiciones que duelan, entonces procederán a darle tratamiento a las lesiones que no son de diagnóstico inmediato. Tal como lo aprendieron con los doctores Méndez, Castañaza y Orellana, ustedes tienen 2 grupos de lesiones que puedan aparecer en la boca o en el sistema estomatognático. Uno es el de las lesiones de diagnóstico inmediato, a las cuales ya saben que por sus características no hay que hacerles un tratamiento, sino más bien hacerle un registro en el orden que corresponde. Que conste que ahorita hago un paréntesis y sabrán ustedes que hay algunas lesiones de diagnóstico inmediato que sí hay que hacerles tratamiento, ¿sí? Un absceso, un párulis, va a estar asociado a una pieza, muy probablemente a una pieza que nosotros vamos a ver en una de las radiografías que les vamos a presentar y habrá que proponerle un tratamiento. Pero lo vamos a ir platicando con cada uno de los casos. Entonces, las lesiones de diagnóstico inmediato, el 99% de ellas no requieren de un tratamiento, sino más, lo único que hacen ustedes es nombrarla y localizarla para poderla ordenar en el espacio de la evaluación del examen clínico. Pero el otro grupo de lesiones son las que no tienen diagnóstico inmediato. Son las que tienen que describir. Ya saben ustedes que empiezan con el aspecto general,
Luego, obligatoriamente ponen la localización y las otras características que correspondan para la descripción de esa entidad. Ahora bien, a todas las lesiones que no sean de diagnóstico inmediato, o sea, las lesiones que tuvieron que describir, se les tiene que dar un tratamiento. Y acá el tratamiento va a ser una biopsia y un estudio histopatológico. O sea, tomar una porción de la lesión y mandarlo a un análisis microscópico para que el patólogo diga exactamente qué es esa lesión. ¿De acuerdo? Cuando difícilmente el paciente va a venir con más de una lesión que no sea de diagnóstico inmediato. Entonces, aquí generalmente ponemos una lesión que es la lesión que aparece en la hoja en las hojas de fotografías que hemos usado como en la actividad anterior. En esa segunda página venía una lesión que ustedes tuvieron que describir. Generalmente coincide todo, se hace que coincida toda la información del caso y esa sería, o sería necesario incluirla dentro del plan de tratamiento. Pasado este rubro de darle tratamiento a estas lesiones que no son de diagnóstico inmediato, pasamos a la atención o darle tratamiento a los focos sépticos. Los focos sépticos pueden ser varios. Y voy a tratar de escribirles algunas posibilidades. Ya hablamos de párulis, abscesos, gingivitis y periodontitis, celulitis, pericoronaritis, Podemos tener también ¿qué tal manejamos acá? Bueno, por ahí tendríamos. Para el que está pensándolo, caries también es un foco séptico, solo que para la atención de la caries tenemos un rubro aparte, ¿de acuerdo? Entonces, con estos focos sépticos y de ahí de repente nos van a salir un par más, ustedes deben de decidir cuál puede agudizarse más prontamente y causar problemas al paciente. Entonces, si ven, no les puse número de orden, sino que ustedes van a tener que decidir en cada uno de los casos de entre este grupo de focos sépticos, cuál es el que tengo que atender primariamente. Después el segundo en su orden y dejando de último el menos complicado. Después, como les decía, vamos a continuar con focos sépticos, pero en un rubro especial, que es darle tratamiento a las lesiones de caries a través de operatoria dental. Acá, hacer una observación de que la operatoria se puede resolver con amalgamas o con resinas. Ustedes este año todavía hicieron amalgamas, entonces vamos a dejar que para las piezas posteriores vamos a hacer amalgamas y para las piezas anteriores, que son de canino a canino, vamos a hacer restauraciones de resina compuesta. Para los focos sépticos, retomando el rubro anterior, como ven,
básicamente van a estar involucradas las disciplinas de endodoncia y la de periodoncia. Para las piezas que están implicadas endodónticamente, vamos a trabajar o vamos a usar como tratamiento el TCR que ya habíamos platicado, y yo sé que no hemos manejado, ustedes no han manejado nada de diagnósticos endodónticos, pero ahí en el documento están indicados qué condiciones nos hacen proponer o hacer un TCR para resolver el problema de esa pieza. Ya saben que después del TCR ponemos lo del poste y o el muñón de resina. Para los otros focos sépticos, como los de gingivitis o periodontitis, el tratamiento va a ser periodontal. Se los quiero escribir mejor aquí. A esto les vamos a dar un tratamiento periodontal para ambas condiciones. Cuando ya estén ustedes en la clínica, decidirán cómo van a trabajar a este paciente. Algunos podrán hacerles solo control de biofilm, técnica de cepillado, y a otros pararán haciéndoles cirugías periodontales. Entonces, para fines de las actividades de tercer año, vamos a quedarnos solo con tratamiento periodontal. Esto va a ser lo que vamos a plantear, ya sea para gingivitis o periodontitis. Para las piezas que están afectadas endodónticamente, hacemos un TCR. Para las caries hacemos la operatoria. Y, por ejemplo, algunas piezas que presenten o que vengan acompañadas de celulitis o pericoronitis, muy probablemente el tratamiento sea la exodoncia o bien puede ser la cirugía. Espero me vayan siguiendo hasta ahí, porque ya lo que viene es un poquito más fácil. Vamos a platicar de las restauraciones o de los indicar tratamientos de prótesis parcial fija. Tenemos dos posibilidades. Una es la de coronas totales, o las de hacer un puente. Las coronas totales las vamos a indicar en aquellas piezas, como bien dijimos anteriormente, que les hicimos TCR. Estas piezas las entendemos como que han perdido superficie, han perdido tejido dental por mucha caries o por fracturas o lo que sea, de tal manera que se ha implicado al nervio, entonces al tejido pulpar. Entonces nosotros, bajo esa premisa, les proponemos que se puedan restaurar con corona. Ya en la diapositiva anterior platicamos que para algunas va a existir la posibilidad de ser restauradas solamente con el muñón de resina y con una incrustación. Pero como todavía no nos vamos a meter en esa parte de incrustación, nos vamos a quedar que estas piezas tratadas endodónticamente se restauran con una corona total. Una corona CT, ¿verdad? Corona total. Cuando tengamos necesidad de reponer piezas ausentes o que existan los espacios sedéntulos, vamos a tener que proponer hacer un puente fijo. Ya saben que para hacer un puente fijo vamos a hacer uso de las piezas vecinas al espacio edéntulo, tanto la anterior como la posterior, a las cuales les hacemos una corona total y reponemos la pieza ausente con un póntico. Entonces haríamos corona total y un póntico. Estas son las abreviaciones que vamos a utilizar.
para la actividad de casos clínicos. Entonces, aisladamente pueden hacer una corona total. En este caso ya dijimos que es para restaurar las piezas tratadas endodònticamente con TCR. Y en el caso de la ausencia de una pieza, la vamos a reponer con un puente y hacemos entonces lo que ustedes ya saben por su curso de prótesis fija, que hacemos corona total en el pilar posterior, corona total en el pilar anterior y un póntico. En ese orden también preciso lo vamos a registrar. Corona, corona, póntico. En rojo está numeral 6 y numeral 7, que es sobre prótesis parcial removible, que verán hasta en quinto, y las prótesis total, que ya las vieron, o las van a ver en cuarto, pues eso no vamos a tener casos de pacientes completamente dentro. En numeral 8, o sea, ustedes van a tener acá que darle tratamiento a las cirugías electivas. Las cirugías electivas son aquellas que a conveniencia del paciente y a conveniencia del odontólogo se realizan. Esto pues es, digamos, voy a poner un ejemplo para que me explique mejor. Un paciente que requiere, después de su tratamiento de ortodoncia, hacerle la cirugía de las 4 terceras molares, ahí esto, si no hay alguna obligatoriedad de hacerlas en un periodo específico, se quedan como cirugías selectivas, lo que significa que el paciente me va a decir, doctor, mire, qué bueno que ya terminó la ortodoncia, pero lo de las cordales lo voy a tener que programar en diciembre, que es cuando tengo 2 semanas de vacaciones. Muy bien. Entonces, esas cirugías se proponen de último cuando el paciente pueda realizársela. No es lo mismo esta cirugía que habíamos platicado acá arriba, ¿sí? Perdón, aquí a su derecha, donde por un proceso infeccioso asociado a una misma cordal o a estas cordales que estábamos hablando, al tener este proceso infeccioso, no lo puedo dejar de último. Posiblemente estén doliendo y sea necesario hacerlo como paso número 1. Entonces, esta ya no es una cirugía electiva, sino que prácticamente es una cirugía obligatoria y de urgencia, y la tenemos que programar de primero. Si no hay dolor, no que solo tenemos un poco de malposición y no hay algún proceso, algo que me indique que hay inflamación a la par, las puedo considerar electivas, pero, y aquí sí viene algo que deben de escribir con rojo, son electivas, estas que les estoy diciendo yo, que tienen un poco de malposición, si no se afecta un tratamiento que pueda aparecer en la cara distal de la pieza vecina a la cordal. Para que me entiendan. Si la cordal estuviese pegado a una segunda molar, donde lo único que tengo que hacer es una amalgama clase 1 oclusal, la cirugía es selectiva porque no me afecta esa amalgama. Pero si en lugar de una amalgama clase 1 oclusal, tengo una amalgama clase 2 ocluso distal, entonces el procedimiento quirúrgico de esa cordal puede dañar la amalgama vecina. Entonces, allí ya no sería una cirugía electiva. Tendría que hacerla o programarla antes de hacer la restauración
ocluso distal de esta pieza. Que solo, perdón, vamos a ver. Que adelante de la cordal hay una corona, ¿sí? Tengo que hacer una corona o un puente. Esta cirugía ya no es electiva, porque el procedimiento quirúrgico de sacar esa tercera puede afectar el tratamiento que está inmediatamente pegado a esa cordal. Entonces, son varias condiciones que vamos a ir contemplando. Doctor, Ahorita, permíteme, Gabriela. Ahorita te contesto a ti, solo déjame que lea esto. A ver, o sea que si para poder hacer el... ok. Ajá, ya te entendí. Permíteme, Gabriela. Electiva será cuando de común acuerdo me quede yo con el paciente de hacérsela algún día, ¿de acuerdo? Ya terminó la ortodoncia, están bucalizadas las cordales, entonces quedará cuando la paciente tenga vacaciones. Esa es una cirugía electiva. Pero si la malposición de la cordal es porque está inclinada hacia mesial y en esta pieza segunda molar tengo una restauración que abarca la cara distal, a puro tubo tengo que hacer la cirugía de la cordal antes. Entonces ya no sería una cirugía electiva. La tienen que hacer en algún orden. Ya vamos a ver dónde lo pueden hacer. En algún orden después de la atención de los focos sépticos. ¿Sí? Pueden estar haciendo operatoria, pueden estar haciendo fija y ahí ustedes programan esa cirugía. Permíteme, vamos a ver. Por nada. ¿Quién me iba a hablar? yo, doctor, perdón. No, espérame, ahorita no vi quién es. Michelle. Hola, Michelle, ya ahora sí ya la vi, ya te puse Ok, aquí. es que yo le quería preguntar, digamos, la tercera, supongamos que tenemos una tercera molar que está como impactada o está, digamos, topando la pieza de la par, pero no hay como caries ni nada, pero obviamente tendría que hacerse una exodoncia porque podría haber como alguna consecuencia a futuro. Entonces, ¿esa sería una cirugía electiva o no? Va a depender del tratamiento que indiques en la segunda molar. Si hay si vas a trabajar la cara distal, ya sea una amalgama OD o MOD o lo que sea OD, ¿sí? O es una corona que abarca la cara distal, ya no es selectiva. La tenés que hacer antes. Ok, doctor, gracias. Por último, como ven, y sin un numeral después del 8, sino que solo con un guión, la prevención. La prevención es algo que nosotros hacemos, o sea, la prevención está incluida en cada uno de estos numerales. Ustedes en odontología sociopreventiva, creo que así se llama todavía, en esta disciplina han visto y seguro tendrán una parte de prevención. Y la prevención tiene varios niveles. Nosotros estamos haciendo prevención en cada uno de estas numerales. Estamos previniendo mayor daño, estamos previniendo avance de lesiones, estamos previniendo que el sistema estomatognático colapse por malposición de piezas al haberse extraído una pieza. Entonces hay mucho que estemos previniendo, incluso de tener enfermedad periodontal. En algún momento, años atrás, a las piezas
posteriores, o sea, premolares y molares, que no tuvieran caries, se les, con fines de estos de la actividad de tercero y con esa rigurosidad y obligatoriedad que les he mencionado, les indicaba yo que hicieran o que propusieran ponerles sellantes de fosas y fisuras a estas premolares y molares que no tuvieran caries. Sin embargo, también ocurría lo mismo que con los TCRs, los postes y las coronas. Se llevaban muy grabado esa como obligatoriedad, y al tener ya pacientes en la vida real, pacientes con 35 años o 28 años o 60 años, en los que no había ocurrido caries en 10, 15, 20, 25 años en estas premolares y molares, por traer este chip o esta grabado con que había que poner sellantes, porque así lo aprendieron en tercero, ustedes le proponían sellantes ya en la parte clínica. Entonces, con el afán de quitar esto y que no lleguen con el chip bien grabado en cuanto a los sellantes, ya no lo vamos a manejar. ¿Sí? Van a tener que ustedes analizar las condiciones específicas de su paciente para indicar o no un sellador como parte de esta prevención en los tratamientos. Además, también aprovecho para decirles que para sus pacientes de cuarto año se va a necesitar que ustedes hagan un análisis un poco más extenso. Obviamente ya van a tener la posibilidad de analizar las condiciones de cada pieza, van a tener aire, van a tener espejo, explorador, luz, etcétera, y van a poder en cada uno de sus pacientes, viendo el conjunto de elementos, decidir si el paciente es de alto riesgo, de bajo riesgo de caries. Van a tener que decidir pieza por pieza a qué categoría de ICTAS la asignan, y con base a esa análisis y el análisis CAMRA, proponerle un tratamiento a cada paciente. La hoja de fase 5 que les había dicho que ya está, que hice ya para para el año pasado y este año, ya incluye este análisis de ICDAS y CAMRA. Entonces lo van a tener que leer de segundo año, pero no es algo que nosotros podamos aplicar para tercero. Aquí nos lo saltamos un poquito porque no tenemos los elementos clínicos para poder tomar decisiones con base a CAMRA. Entonces, también serían entonces 3 observaciones. A los TCRs no siempre se les va, perdón, para hablar de lo que ocurre en la clínica y con pacientes reales. Los TCRs no siempre van restaurados con poste y corona, sino que hay posibilidades de poner solo muñón e incrustación a las piezas que que están sanas y que son premolares y molares. No les vamos a poner sellantes de fosas y fisuras, y que en la clínica, de nuevo, individualmente van a analizar la clasificación ICDAS para aplicar CAMRA, y con eso presentarnos los planes de tratamiento individualizadas en cada paciente. Entonces, prevención siempre la hemos hecho en diferentes niveles, la seguiremos haciendo, analizando individualmente piezas y pacientes. Ahora bien, ya llevamos hora y media. Yo sé que esto es cansado. Quizás ahorita
no requieran de más tiempo, desde el día de hoy, de la primera clase, pero sé que vamos a tener actividades largas en las semanas siguientes, porque vamos a empezar a hacer ya los casos clínicos completos. Para llegar a estos casos clínicos completos, estamos dando este primer paso el día de hoy. Explicar en términos generales qué es la fase 5. Ya saben que es asignar diagnósticos y proponer un plan de tratamiento, pero que se deben de llegar a estos diagnósticos con información que recabamos del paciente, tanto en la anamnesis como en el examen clínico y radiológico del individuo. Así que solo para que se vayan un poquito más motivados y que sepan cómo va a venir la situación en el futuro, vamos a hacer un primer ejercicio. Esto ya lo hicieron recientemente con radiología, pero nos corresponde abarcarlo también. Entonces, esta diapositiva la moví hace poquito antes de que empezáramos la clase, porque quería empezar precisamente desde lo más sano. Si no estoy mal, sí, esto es lo que les quería enseñar. Tenemos que hacer, previo a un plan de tratamiento, tenemos que hacer, como les decía, una fase 1, una fase 2 y una fase 3. Una fase 1 y 2 ya casi la tienen ustedes dominada y mañana será el ejercicio aislado, ¿verdad? Fase 1 y 2. Tocaría entonces agregarle la fase 3 y la fase 5 a los casos clínicos hipotéticos. Entonces, haciendo un primer ejercicio de lo que nos va a corresponder, les presento esta imagen. Ustedes deberían de hacer una interpretación röntgenológica. En la presencialidad y años atrás, pues a dedo, uno podía pedirles que fueran leyendo e indicando su propuesta o indicando lo que ven en esta radiografía. Quizás para ayudarles y guiarlos, cuando se presente una radiografía de interproximal, en este caso es una izquierda, deberían ustedes hacerlo en orden. Pieza por pieza, ir analizando su corona, 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 y después las raíces. No sé si radiología les dio algún chivo, algún tip para hacer esta interpretación. Si les dijeron algo, háganme favor de compartirlo para que yo también siga y utilice ese sistema. Pero yo, por ejemplo, me iría a ver si hay algo en las coronas y no veo ninguna alteración. Luego me paso a la cresta alveolar, a la altura de la cresta, y quizás estoy leyendo así esta radiografía porque es interproximal, ¿sí? Esta, tal como lo dice su nombre, está diseñada esta toma para ver los espacios entre pieza y pieza, ¿verdad? Al no tener nada interproximalmente, la utilizo para ver la altura de la cresta. Y estoy casi 100% seguro que periodoncia les indicó utilizar estas imágenes de las interproximales para ver y determinar la condición de la cresta alveolar. Como ven, es un paciente sano. Se podría incluso deducir que es un paciente muy joven. Vean la anchura o la amplitud de las cámaras pulpares y de los conductos.
Entonces ya puede decir uno que es un paciente joven. Sin embargo, al ver esto, uno decide que esto es lo normal en este paciente y llamará un poco la atención, quizás, la altura de esta cámara pulpar. Si la comparo con la de la pieza 19, veo que es mucho más alta y puedo ir diciendo que encuentro un taoísmo en la pieza 18. Quizás alguien alcanzará a ver unas opacidades aquí en el centro de la cámara pulpar y tendría que asignar como diagnóstico, perdón, como interpretación rentgenológica, nódulos pulpares en la 14. Áreas interproximales, quizás esta, distal de la pieza 20. Y como les digo, quizás es algo que sería bueno que me lo comprendieran desde ahorita. Para estas actividades, procuramos buscar las mejores imágenes que tengamos de radiografías. Sin embargo, el hecho de tomar fotografías a radiografías o utilizar las que ya están digitalizadas, acarrea que no siempre tengan una nitidez al 100%. Entonces, no es raro, pero tampoco es común que en algunos hallazgos, en algunas radiografías, aparezcan hallazgos donde la mitad de los profesores de diagnóstico sí los vean y la otra mitad de los profesores de diagnóstico no lo vean. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay flexibilidad, ¿sí? Hay algunas cosas en las que, por ejemplo, para las claves, cuando vamos a calificar las fases 3 o la evaluación genológica, se encierran entre paréntesis el hallazgo. Y esto significa que el que lo ponga está bien y el que no lo ponga está bien. Espero me dé a entender. Pero, como les digo, esto es una clave que hacemos junto con los profesores de radiología. Entonces, créanme que a veces los doctores buscan, o sea, son expertos en la radiología y han visto muchas más que yo, mucho más radiografías, y entonces de repente su ojo es mucho más afinado. Y a veces el mío no lo ve. Entonces yo les digo, miren, no, espérenme. Sí, hagamos una cosa, esta lesión en distal de la 20, pongámosla entre paréntesis. Entonces, ellos a veces me aceptan, de que el que no ponga el área distal de 20 no tenga error, ¿verdad? De igual manera, yo cuando hago la clave de la fase 5 del plan de tratamiento, considero que el que haya puesto una amalgama OD en la 20 esté bien y el que no haya puesto la amalgama OD en la 20 también lo tenga bien. Espero me dé a entender. Ok. Perfecto. Es que faltaba el... Me voy a disculpar con Fernanda que me está haciendo una pregunta. Voy a hacer esa línea ahí para dividir. Fernanda, aquí estoy, digamos, estaba tratando de explicar lo de los paréntesis con la pieza 20 y la pieza 18. Lo que no hay es un espacio y por eso dibujé esta línea para dividir las dos partes que están acá. Arriba tenemos la interpretación rentgenológica que debería de estar escrita arriba de precauciones y cuidados especiales, en la primera página de la ficha.
Y abajo, donde dice plan de tratamiento, es lo que ahora sí lo alcancé a ponerlo en rojo, donde años atrás hubiese tenido que ser lo que ustedes propusieran para este paciente. Colocarle sellantes de fisuras en las premolares y molares. Pero que hoy, por las explicaciones que les acabo de dar, ya no lo vamos a hacer. ¿Sí? Tendrán que ustedes que considerar al paciente presente con jeringa triple, con espejo explorador y todos sus conocimientos para decidir qué tratamiento le harían a este paciente. Si este paciente tiene 14 años, muy probablemente les aceptara yo que le pusieran sellantes en todas las premolares y molares. Pero si el paciente tiene 32 años, les digo que está incorrecto su plan de tratamiento si llegaran con una propuesta como esta. ¿Me entienden? Entonces, para este año, para estas actividades de tercer año, para estos casos clínicos que vamos a estar haciendo, no vamos a asignar sellantes de fosas y fisuras en las piezas sanas. Las piezas sanas, después ya lo entenderán ustedes con la temática de cardiología. Ya saben que si pasó la etapa de riesgo de caries y si no se ha formado en tanto tiempo caries en estos surcos, no se va a formar, ¿verdad? Muy difícilmente se va a formar y vamos a obviar hacerle sellantes de fosas y fisuras a esas piezas. ¿Qué diagnóstico deberíamos de registrar para este paciente? Pues ninguno. Con el plan de tratamiento acá iría en blanco, no hay un plan de tratamiento, que lo acabamos de decir, y no hay ningún diagnóstico, ¿de acuerdo? Este paciente es el ideal. No tiene objeto que pongamos como diagnóstico. Paciente sano. Ya sabemos que en la ficha clínica registramos las entidades que están fuera de lo normal, ¿sí? No vamos a empezar a poner en el examen clínico paciente con nariz, paciente con vermellones, paciente, no. Nosotros consideramos que en un estadio ideal el paciente debe estar sano. Eso es lo que debe de presentar, ¿verdad? Imagínense llenar una fase 4 en esa hoja de borrador, en cada casillita poniendo, escribiendo sano, 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 sano. No tiene sentido, ¿verdad? El hecho de dejar vacío estas líneas de diagnósticos, las que están debajo del ontograma en la página 2, al dejarlo en blanco, indica precisamente que el paciente está sano, que no tiene condiciones que ameritan realizar un tratamiento. Así que yo quisiera dejarlo hasta ahí por el día de hoy, porque ya llevamos hora 45. Espero retroalimentación de los que están en YouTube a través de sus representantes. Por favor, escríbanle que sí se escuchó, que no se escuchó, que había interferencia, que se fue la señal, lo que corresponda. Los veo mañana en la actividad presencial. Yo voy a estar circulando en los salones por si hay alguna cosa que haya que arreglarse. Y después nos veremos en clase el miércoles y el jueves, si no estoy mal. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Para Gracias, contestar doctor. Feliz día. a ustedes, Gracias, solo doctor. estaba Feliz día. leyendo por si se quieren quedar. Yo les agradezco sus saludos y su despedida. Hay alguien que pregunta lo de
en radiología les indicaron que para que una pieza estuviera inclinada, debe de haber un espacio edéntulo hacia mesial o hacia distal, proximal, ¿verdad? Entonces, para empezar, esto ocurre en el 98% de las veces. Entonces, no lo tomes como una norma o una obligatoriedad que tenga que estar ausente una pieza, ¿de acuerdo? Como vamos a ver en el futuro, va a haber muchas piezas que están inclinadas sin tener ese espacio dentro. Y si te das cuenta, el eje largo de la pieza 18 está un poquito fuera del eje largo de la pieza 19. Poquito. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Poner entre paréntesis la inclinación de la pieza 18. ¿De acuerdo? Eso significa que el que la vio, como en mi caso, está bien, pero el que no la vio, con una explicación que tú me diste, también está bien. ¿De acuerdo? Esto es... Gracias, doctor. por nada, Johanna. Solo quiero ver algo. Doctor, disculpe, es que yo tenía unas preguntas, pero de fase 1, no sé si me las podrían resolver. Que sí, solo déjame que lea algo que dice acá. La inclinación de 18 no la colocaría. Perfecto. Lo acabo de explicar la doctora Melgar. Creo que tiene que verse completa la pieza y el documento de sección de... Okay. Si en el documento aseguran que para que haya inclinación tiene que estar ausente una pieza vecina, pues lo tendremos que asumir como una norma, pero creo que más conviene hacerle un análisis, ¿de acuerdo? Espero yo me recuerde que cuando tengamos un ejemplo que puede existir inclinación sin que haya ausencia de piezas. Entonces no hay que tomarlo, yo sé que yo mismo les he dicho que muchas cosas las tenemos que tomar como obligatoriedad y con norma y con rigurosidad para estas actividades, porque si no, todos nos iríamos por todos lados. Pero yo apelo a que seamos un poquito más objetivos y que analicemos un poco más cada una de las situaciones. No se preocupen por esto porque si obviamente, digamos que la inclinación de la 18 hubiese sido, permítanme, hubiese sido, en vez de ese dibujo, de esa línea que les dibujé ahí, hubiese sido así y la pieza está presente, ¿qué vamos a hacer? La pieza está inclinada, aunque tenga pieza vecina en contacto. Entonces vamos como les digo, vamos a usar un poquito más nuestro análisis y después me comparten ustedes en cuanto puedan una foto de ese documento. Yo lo busco porque seguro que está en la página de diagnóstico y terminamos de resolver. Pero creo que me di a entender con esto de que analicemos cada situación. Bueno, preguntas de fase 1 y 2. Sí, doctor, ¿la alergia tipo 4 se ponen alergias o se ponen otras? Todo lo que sea alergia lo sacamos del rubro de hipersensibilidades y lo ponemos como alergia, como tal. A tal cosa se manifiesta con tal manifestación. Ok. Y en historia odontológica, por ejemplo, en la última vez que visitó al odontólogo, si fue por una limpieza, por ejemplo, pero le hicieron un tratamiento periodontal, ¿qué pongo?
Y si no te entendí. En la última visita al odontólogo, si el paciente me dijo que fue por una limpieza y le hicieron otra cosa, ¿qué pongo? A otra cosa. No Porque pongo yo la puedo, limpieza, pero mira, pues yo puedo ir a que me hicieran obviamente limpieza es un término una común. profilaxis. Yo iba al dentista que me hiciera una profilaxis y lo que paró haciéndome fue una resina clase 4 mesial. Entonces yo pongo lo que me hizo el doctor. Última visita al odontólogo hace un año para resina en pieza 9. Ok. Gracias, doctor. Sí, se coloca el último, perdón, la fecha de la última visita y el tratamiento que le realizó. Si la última visita al odontólogo lo que le hizo fue un examen completo como el que ustedes ya saben hacer y no encontró nada, pues colocan que eso fue el tratamiento por evaluación integral o examen completo o chequeo, a veces ponen chequeo. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, yo tenía otra rapidita. No. O- Sí, dale, co- dale. ok, con respecto a la gripe o influenza, que yo tomo medicamento para tratar los síntomas, o sea, no en sí. Siempre ahí pongo tratada o no pongo nada. Y tú misma acabas de decir que el medicamento no cura la enfermedad, Ujú. sino que eso solo controla la sintomatología. Ok, entonces en esos casos no pongo nada. Igual en la gota, Controlada, pones controlada. en la gripe o No, influenza. no, perdón, me estoy equivocando. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Gripe o influenza? Ajá, gripe e influenza. No, ahí no pones nada. Ajá, porque esa era mi duda, como yo sé que esa sí se cura, pero yo no tomo el medicamento en sí para, bueno, igual con la gota, esa es mi otra duda con la gota, que yo tomo el medicamento como antidesinflamatorios y esos no en sí, para la Pero, gota como tal. sí, pero va acompañado de cambios en la dieta, ¿no? Y Ajá, esos, exacto. y esos cambios en la dieta sí curan la enfermedad, Ah, ok, entonces ahí sí podría poner tratada. ¿sí? Ah, Y, ok. y difícilmente yo no conozco a nadie que con gota solo le hayan dejado analgésicos. A puro tubo tienen que suspenderlo los alimentos que le producen la gota. Ah, ok, sí, tiene sentido. Y última, en recurrentes, enfermedades recurrentes como el herpes, tampoco pongo nada, ¿verdad? Ni en tratada ni controlada. Y esas son, ya sabemos el progreso, no hay más que hacer. Ok, gracias. Doctor, una pregunta. ¿Y cuando el paciente es alcohólico, se pone así como paciente alcohólico hace tanto tiempo? Y solo eso sería, ¿no? No, solo ponerse en hábitos de alcoholismo. Ah, ok, pero si toma todos los días. Sí, lo recuerdo que lo platicamos con la doctora Hurtado hace un tiempo. No sé si se me escucha ahí, pero con la doctora Hurtado que vamos hace un tiempo en que íbamos a colocar ya el alcoholismo en otras enfermedades. ¿Johanna? Doctor, tengo una pregunta. Cuando el caso menciona que el paciente tuvo varicela y parotiditis en la infancia, ¿se puede colocar solo en un renglón varicela y parotiditis en la infancia o se pone en otras 15.1, 15.2 por cada enfermedad? No, si no hay edad, solo dicen la niñez para las dos en una sola línea. Ah, ya, gracias. Y si apareciera digamos que en el primer párrafo tuvo varicela a los 8 y en el quinto párrafo y tuvo parotiditis a los 14, ahí usan un numeral distinto.
Doctor, otra duda. Si tiene convulsiones espontáneas el paciente, ¿se coloca solo como tratado o solo se pone hasta los 15 años tratado sin secuela? No existe tampoco el tratamiento para estos eventos convulsivos. Generalmente cesan o se detienen por el desarrollo. Entonces, puedes poner lo que tuvo hasta los 13 años. Ah, ya, gracias. Susan. Doctor, buenas tardes. Mire, solo en fase 2, cuando encontramos una lesión de diagnóstico inmediato, aparte de escribirla, ¿la vamos a subrayar en rojo o no la vamos a subrayar en rojo? Espérame, Susan. Las de diagnóstico inmediato no se describen. Creo que se refería a la lesión básica. Ajá, lesión básica, disculpe. Yo creo que tenemos un problema de nomenclatura. Se los traté de decir hace unos minutos. En la boca van a aparecer dos tipos de lesiones. Las lesiones de diagnóstico inmediato, que ya les saben ustedes los nombres y que los tienen que ordenar y localizar con respecto al examen, y las lesiones que no son de diagnóstico inmediato. Las lesiones que no son de diagnóstico inmediato van a describirse como primer paso. Dentro de la primera característica de descripción está la de el aspecto general o la lesión básica. Después la de localización y después las otras. ¿Estamos? Y lo que eso es en la clínica, lo que se subraya es el diagnóstico diferencial. O sea, después de que describen, puede ser esto o puede ser esto, ¿verdad? Eso lo van a aprender en cuarto. Por el momento, para tercero, y para que sea fácilmente de encontrar la lesión en el espacio de la evaluación, subrayen donde diga la lesión básica. Por ejemplo, pápula, o nódulo, o úlcera. Subrayenlo así, con rojo. Es más fácil de encontrar. Algunos han subrayado toda la descripción de la lesión, pero no hay problema tampoco. Bueno, gracias, doctor. Por nada. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Así que Gracias. hasta pronto, Feliz muy día, feliz doctor. tarde. Que Feliz día, descansen. doctor. Gracias, doctor. Buen día. Feliz día. Doctor, Adiós. feliz tarde.